a Josué como Josué hijo de Nun, servidor de Moisés. Entendemos muy bien entonces, hermanos amados, que Josué le tuvo una fidelidad a Dios y una lealtad al hombre de Dios llamado Moisés. Entonces la lealtad en los medios hoy en día es tan importante. Nada viene después, nada viene antes. Si la bendición no se provoca con la lealtad o el honor, no vamos a alcanzar absolutamente nada. Entonces la lealtad al hombre de Dios es un principio, hermanos, bíblico. De hecho, Jesús tuvo a sus 12, solo uno fue el hijo de la perdición. ¿Y usted sabe cómo se llamó? Judas Iscariote. Iscariote fue el que traicionó a Jesús. Y qué lamentable es, hermanos amados, que alguien de los círculos de adentro, de los más cercanos, sea quien nos traicione. Y qué duro es, hermanos amados, eso. Honestamente, yo no sé si a ustedes les ha pasado algo de traición en algún momento. Se dará cuenta que los de afuera no te duele lo que hacen, sino te duele más los de adentro. Cuando lo de adentro está, eso te hace honestamente sentir más duro la traición. Por eso nadie puede estar libre de traición. Todos aquí tenemos que experimentarla, y hemos dicho dentro de la clase, qué bueno que te traicionen, es lo mejor que te puede pasar. Lo peor sería que fueras el traidor. Qué tremendo, por eso hay que tener bien presente que traidores no podemos ser. Que nos traicionen sí, hermano amado, pero no que nos traicionen, o no traicionar a la confianza que se nos ha brindado. ¿Estamos de acuerdo? Mire que tiene a la par y dígale cuidado con ser un traidor. Mira que alguien te traicione y lo único que tendrás que hacer es perdonarlo y sencillamente pues seguir la vida, ¿verdad? Morir al estar 3 días bajo tierra y resucitar al tercer día, ya estuvo, se acabó. Pero el que traiciona, hermanos amados, tiene una connotación más compleja, que es definitivamente pagar un alto precio, como el precio de Judas. Usted sabe que se colgó. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos, no es casualidad, pero siempre van a atacar al traidor. Y aquí es un tormento para Judas. Judas fue atormentado con gravedad de espíritus inmundos, de demonios, hermano amado, hasta el punto que lo único que tuvo que hacer para solventar su vida desquiciada era quitársela. Y aún con todo esto, hermano, después de estar colgado, se infla y cae y se revienta. Y fue público lo que pasó. Creo que con esa intervención debemos de tener nosotros bien presente que debemos de tener mucha lealtad los unos a los otros. Amén. Y con esto no voy a hablar de idolatrar al hombre de Dios. Hay que quitar eso, porque la mayoría creemos, o la mayoría puede pensar que estos temas son para idolatrar al hombre de Dios y la gloria solo es para Dios. Pero hay que cuidar del hombre y de la mujer de Dios. Entonces, tengamos bien presente que yo no busco idolatría, yo lo que busco, hermanos amados, es honra. Amén. Claramente Jesús tiene un punto para que nosotros tengamos que rescatar. Dice que Jesús llega a su tierra natal, y dentro de su tierra natal dice que no puede hacer milagros. No es que no quiera, dice que no puede. ¿Por qué? Porque su propia gente no creía en él. Y Jesús dice claramente que nadie es profeta en su propia tierra. Lamentablemente es una verdad. No reconocemos el llamado de esa persona, no reconocemos la unción que porta esa persona. Entonces, como no reconozco lo que Dios le ha dado, eso que Dios le dio no me va a alcanzar, no me va a favorecer, no me va a bendecir, quizás no me va a desatar, o quizás no me va a sanar. ¿Por qué? Porque sencillamente no le tengo esa lealtad y ese honor a ese hombre o a esa mujer. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos bien? Ahora, la lealtad al hombre de Dios es un principio clave en la vida del cristiano. No es simplemente una muestra de respeto, sino una expresión de nuestro compromiso hacia el hombre de Dios, hacia el líder espiritual. ¿Qué es esto? No es solamente un respeto, es compromiso. ¿Por qué? Porque sí tienen un respeto, pastor, pero el comprometidos con la visión no están. Le pregunto, ¿usted ya se memorizó la visión del Rey de Gloria? Piénsela, porque ahí es donde usted está comprometido. A ver, usted sabe la fecha de cumpleaños de su esposa. Entonces está comprometido con ella. Hijos, ¿saben el cumpleaños, la fecha de cumpleaños de su papá? ¿Verdad? Entonces usted está comprometido con él. Son cosas tan pequeñas, pero que son tan significativas. Por eso, cuando hablamos de la lealtad al hombre de Dios, es respetar la visión y comprometerse a la visión que Dios le dio para afectar esta colonia o las colonias que están aquí a su nombre. Entonces, al ser leales, no solo vamos a honrar a Dios, sino vamos a honrar al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Esto va a hacer que nos alineemos al propósito divino en nuestra vida y en nuestra comunidad. Quiero rescatar algo más acá. Hay mucha gente que es salva, que ya recibió a Cristo, pero no se congrega. Entonces ya es salva, pero no ha cumplido el propósito porque no está en una casa.
Y es dentro de una casa donde se cumplen los propósitos. Ojo acá, porque hay gente que le va a decir, yo no necesito congregarme. Muy bien, qué bueno, usted ya es salvo, pero no cumple el propósito por el cual Dios lo envió. ¿Por qué? Porque los propósitos solo se definen claramente en la casa espiritual. Porque le podría decir a alguien allá afuera, yo ya soy salvo, no necesito evangelizar, yo no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. No me gustan los problemas y por eso no me congrego. ¿Será esa la visión del rey? Porque la visión del rey es que seamos una familia, una comunidad, hijos, discípulos, formadores de discípulos. Entonces no solamente es congregarse, mira al vecino y dígale, no solamente es congregarse, es saber por qué estoy en el Rey de Gloria. No, ahora no solamente es por qué existo, ahora tengo que saber por qué el Señor me trajo al Rey de Gloria. Que Dios guarde y tenga misericordia de estas personas, hermano. Sabes que yo escucho una ambulancia, yo me acuerdo, voy a hacer un paréntesis, yo me acuerdo cuando tuve el accidente con mi hija y más de alguno de los cristianos haber orado, Señor, guarda a alguien que va ahí. Y es un plus para que usted tenga presente que cuando pase una patrulla, una ambulancia, declare salvación y declare sanidad, hermano amado, y declare otra oportunidad, porque honestamente este mundo lo está necesitando. Amén. Entonces salgo del paréntesis, hermano amado, y el primer punto acá que quiero marcar con usted, por favor, Génesis, acompáñame a la diapositiva para poder ver esto. ¿Lo alcanza a leer? Espero que sí, hermanos amados. La letra está bien pequeña, pero dice la lealtad es la clave de la vida cristiana. Reconocer la unción y la autoridad divina del hombre de Dios. Y tercera, alinear nuestros compromisos con el propósito divino. Ahí es donde usted tiene que, y yo tengo que entender que lo que Dios quiere es que, bueno, yo tengo una vida, sí, qué bonito y qué hermoso, pero que yo alinee mi vida al compromiso con el propósito que Dios me dio. No es imperativo que yo quiera vivir mi vida, ya el Señor se murió en la cruz, ya el Señor se desangró, ya el Señor fue clavado allí, ya el Señor padeció, qué bueno, gloria a Dios, ya me salvé. No, yo ahora tengo que venir, tomar mi vida y emparejarla, alinearla con la cruz. Eso es algo tan tremendo, hermanos amados, que muchos de nosotros creemos que el Señor ya nos dio lo que tenemos y suficiente. No, todo lo que Dios nos dio es para su gloria, para su honra, para su exaltación, para bendecir su nombre. Aleluya. Mira al vecino y diga, todo lo que tú tienes es de Dios. Aquí está la gran diferencia de decir, todo lo que tengo es de Dios, pero a la hora de verdaderamente comprometerme, ahí está el punto. Por eso los hombres y las mujeres cuando nos casamos es en las buenas, en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Son votos que uno hace cuando esté flaca y cuando esté gorda. Falta decir ahí, va. Cuando tenga pelo el hombre o cuando esté pelón. Qué interesante entonces. Lo primero, la siguiente diapositiva, Génesis. Lo primero que hay que comprender acerca del hombre de Dios es reconociendo el llamado de Dios. Así se sucede acá. Cuando ustedes reconocen algo del hombre de Dios, hay mucha gente que lamentablemente le gusta picar aquí, picar allá. Por eso usted ve que yo no invito a mucha gente, no porque tenga problemas, no, yo sé qué clase de pasto doy, amén. Pero no soy de aquellos que andan trayendo invitados a cada rato. ¿Sabe por qué no traigo invitados a cada rato? Porque la gente entonces no empieza a reconocer el llamado y empieza entonces a querer buscar predicadores que le gusten, pero no que lo formen. Por eso hay gente que le gusta YouTube. ¿Por qué? Porque los de YouTube no lo regañan, no le llaman la atención. Solo escucha la prédica, pero no lo tiene a la par. Entonces, ¿para qué quiere un papá a distancia, hermano amado? ¿Y usted quién diablos es? No sé, pero le doy like a sus predicaciones porque me edifica. Y luego vengo y las repito. No las vivo, las repito. No son de mi autoría personal, sino son de que escuché otro y solo las comparto. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Voy a pasar el proceso del dolor por el precio de esa prédica. Se puede hablar bonito, ¿no, hermano? Ahora ya está hablando de la unción, cómo adquirió la unción, cómo Dios lo sanó. Y a veces uno dice, yo quiero un Dios que sana. Entonces va a tener que enfermar, ¿no? Yo quiero la unción, hay que ver cómo ese hombre o esa mujer adquirió la unción. Por eso el reconocimiento del llamado es importante. Ahora, tú tienes que reconocer. ¿Quién tiene que reconocer? Tú. El llamado y la unción de Dios ya está en esta casa. Tú lo tienes que reconocer. Yo no te puedo andar pagando para que me andes compartiendo las publicaciones o le des like. No, si tú no crees en el llamado, no crees en la unción y no crees en la autoridad. Por tanto, aunque yo te ponga las manos en la cabeza o donde estés enfermo, si tú no crees el llamado, no va a resultar nada. No van a haber milagros, no van a haber señales, no van a haber prodigios. ¿Por qué? Porque la llave llamada lealtad y honra está cerrada. Entonces no va a fluir nada. Entonces, ¿por qué en mi casa no hay milagros? ¿Por qué en mi casa los hombres de Dios no los levantan? ¿Por qué en mi casa las mujeres no las levanta Dios? Porque no hay lealtad. Porque espero que me traigan invitados.
A ellos sí quiero que oren por mí, porque ellos tienen de Dios. El problema es que tú no sabes quiénes son, y te sería de mayor garantía que un hermano que está a la par tuya ore por ti, porque tú lo conoces, tú sabes quién es. Tú no sabes si se congrega en otro lado, puede hablar bonito, pero ¿quién da fe de él? Lo segundo que tienes que hacer es que es tu responsabilidad identificar y honrar. ¿Qué es tu responsabilidad? Identificar y honrar. Entonces, si identificas, puedes honrar. Si pasas de noche por ahí, no es que el pastor, no es que la pastora, no es que los efesios, hermanos amados, por eso hay que aprender a dar la talla. Por eso hay que aprender a madurar. Por eso hay que aprender, hermano amado, a ver el fruto del siervo. El fruto del siervo. Yo tengo que aprender a identificar si me ama de verdad o ama mi dinero. Porque hay gente que es llevada por mal, a puro palo, y cuando se les trata con amor, no les gusta, no entiendo. Aquí hay amor para usted, y mucho. Pero entre el amor hay jalones de orejada. Hay llamadas de atención. Ahora, tercero, debes aceptar. ¿Qué vas a hacer? Aceptar. Que la unción y el llamado de Dios no son asuntos de elección humana. Por eso yo no creo en elecciones, hermanos amados. Yo no creo en el que hagamos aquí en el pizarrón y usted por quién vota. ¿Ha visto iglesias así? Que hacen directivas por votaciones. Entonces son, hermanos amados, algo que no es de Dios. Dios no necesita que se escoja. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos por afinidad. Es que ese me va a dejar pasar las cosas a mí, por eso voy a votar por él. Esa es buena onda. Pero no hay formación. Pues muchas veces confundimos amistad, y ese es el problema, que cuando confundimos amistad, nuestro punto de aceptar que Dios va a utilizar a fulano, mengano y sutano porque a Dios le place, eso no me gusta. Yo quisiera que usara a otro o que me usara a mí, y no es así, querido. Es elección divina. Me invitaron a una conferencia. Obviamente yo no era el expositor, yo era un mocoso. Yo en ese momento me tragaba los mocos saladitos porque era un güiro. No tenía mucha experiencia, pero me invitaron y yo tenía que ir, amén, con mi pastor general. Y en ese momento me senté, hermanos, y todo el mundo entacuchado. Qué bonitos, qué elegantes, ya pastores de muchos años, qué bendición. En el que todos parecían lo mismo. Había alguien tan diferente que estaba sentado hasta adelante con su morralito, mira, hermano amado, y sentado agarrando su morralito y con su como pantaloneta y sus caites. Me llamó la atención y dije, qué tremendo, ¿quién será ese hombre, va? Pero en mi idea, hermanos amados, había gente que entraba y saludaban a los demás, pero cuando llegaban con él no lo saludaban. Lo menospreciaban porque andaba con su traje típico. ¿Quién será? Bueno, seguimos con la conferencia y estuvimos oyendo cuando de repente el hermano pastor general, mi pastor general, en ese entonces se levanta y dice, bueno, mis queridos, llegó el tiempo de la palabra, pasó la alabanza, pasó el gozo, la adoración. Vamos a darle el tiempo al predicador que viene desde lejos. Todo el mundo viéndose la cara. ¿Quién era? Cuando invitan a pasar a nuestro hermano que medía 1.35, chiquitito, con su morralito, con su pantaloneta, con su camisa blanca típica, sus sandalias, y se para. Vos, hermano, ¿cómo estás? Todo el mundo se fue y dijo, ¿qué puede hacer ese hombre? Pero por elección divina tenía la unción y la autoridad que los entacuchados no tenían. Y cuando ese hombre empezó a orar, al inicio, la presencia de Dios descendió. La presencia de Dios se me empezó a manifestar. Los encorbatados perdieron los modales y empezaron a llorar. ¿Por qué? Porque a muchas veces, hermanos amados, juzgamos el libro por la pasta. Cuando debemos aprender a quedarnos y reconocer que todos tenemos algo de Dios. Mira, el vecino dice, usted tiene algo de Dios. Usted tiene una virtud, un atributo, una gracia que es una elección divina. Que otro la quiere tener, pero a Dios le plació dársela a usted. Por eso es el Espíritu el que reparte. Usted puede ayunar, orar, vigilar y pedir dones, pero Él le place darlos como a Él quiere y al que Él quiere. Por eso comprendamos que pastores quieren ser muchos, pero no todos tienen el llamado. Alabe, pues. No todos tienen la unción, no todos tienen la autoridad. ¿Está discerniendo esto? Por eso, vuelvo a repetir, número 1, tienes que reconocer. Número 2, es tu responsabilidad identificar y honrar. Yo no te puedo obligar a honrarme. No te puedo obligar a honrar a la pastora. No te puedo obligar a honrar a los efesios o a las pastoras administrativas. No te puedo obligar a eso. Es tu identificar y es tu honrar. Nadie lo puede hacer por ti.
Tú puedes burlarte de ellos, tú puedes burlarte de que hay las pastoras y decir cosas degradantes. Entonces ese es un punto que tú y Dios tendrán que ver, pero esto es un asunto divino. Es que los efesios, que no sé qué, deja, tú aprende a identificar y lo segundo era honrar. Juan Ángel puede ser mi amigo de años, pero es un pastor y es un efesio. Por tanto, necesita ser identificado. Y con Edgar yo estuve trabajando en la misma iglesia por muchos años, sirviendo, comiendo poco, lavando platos, así era la pila, aleluya, lavando baños, y por eso no está ahí donde está. Es una elección divina. Entonces cada uno de ustedes, como los escuderos, hermanos amados, Dios los eligió. Ahora hay que identificarlos y honrarlos, porque a la medida que lo identifico, lo honro. Si lo miro mal, no lo honro, le hago caras, desprecios y no recibo de él. Ahora, por ejemplo, te voy a poner el dato. Vemos a Sobeida. Sobeida mide, ¿cuánto me dice Sobeida? 1.80, va, tremenda mujerona. Por feo, hermano, aleluya. Entonces tú la ves ahí, hermano, aleluya, pero ella tiene un don y tiene el don de sanidad. Por los que no lo sabían, hermanos, tiene un don de sanidad, pero como no lo sé identificar, no lo sé honrar, no recibo de ella. Y así me puedo ir, para que usted pueda aprender en el reconocimiento del llamado. Digamos, voy a hablar de los ministerios personales que tengo de forma humilde, porque no es un asunto que yo quise, yo no quise ser lo que soy. Eso es un asunto de Dios. La mayoría que somos pastores originales con llamado, no queríamos ser pastores. Queríamos zafarnos del llamado. No nos gustaba ser pastores. Entonces nadie busca ser, es Dios colocando a las personas. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 6 dice: y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Es ese minúscula. Está hablando de Saúl. Aunque Saúl ya había sido aborrecido por Dios, desechado por Dios, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Si alguien va a Dios a tratar, va a ser con el ungido. Es Dios el que va a tratar con el ungido. ¿Qué prefieres? Le dijo Dios, 3 años, 3 meses o 3 días, le dijo, en mi mano, 3 días. Y en esos 3 días no se le acabó David. De una u otra forma, Dios va a corregir a los ungidos. Y usted me dice, pastor, pero yo no he visto la corrección de pastores malos. Permítame, hay que empezar a discernir. Primera, si Dios no los ha corregido, puede ser, número 1, por las almas que se congregan ahí. Por eso no las ha corregido. Por eso usted dice, pero están prosperando. ¿Y qué de esas iglesias, pastor, que crecen, pero no hay amor? Deje, usted no se meta. Puede ser que por amor a esas almas Dios no va a tratar con el líder, porque si trata con el líder va a perder más ovejas. Y segunda, puede ser que no sea hijo, porque nadie corrige hijo ajeno. O usted le corregiría al hijo que está a la par suya de esposo. No podrías corregirlo, aunque quisieras. Entonces Dios no va a permitir, o Dios no va a corregir hijos que no son de él hasta el fin del tiempo. Y eso ya es otro asuntito. Amén. Quiero preguntarle algo. ¿Jesús fue obediente? Veamos la escena de Jesús. Para que Jesús entrara a la agenda divina, tenía que hacer algo después de sus 30. ¿Qué era? Bautizarse. Y cuando hablamos del bautismo, quiere decir que había alguien adelante de Jesús. ¿Cómo se llamaba ese que estaba delante de Jesús? Que él mismo dijo que yo debería estar atrás, que no soy digno de desatar sus correas. ¿Cómo se llama? Pero el mismo Señor dice, yo tengo el poder, tengo la unción, tengo la autoridad, tengo el Señor, yo soy el hijo de Dios, pero me tengo que someter a Juan. Y hay gente que no tiene la unción, que tiene la gran boca y cree que puede estar por encima de otros. Por eso Dios pone siempre a alguien primero para sujetarse a ese alguien. ¿Cuántos quieren promoción? ¿Cuántos quieren ser promocionados? Primero hay que servir. Por eso le vuelvo a repetir, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Le agradaba la idea? No sé, pero ahí lo describen como un servidor de Moisés. No le servía a Jehová, le servía a... Cuando Moisés es quitado, ahora es servidor de Dios. Pero para que Josué aprendiera, necesitaba un mentor delante. Yo le tengo más temor a los silvestres, a las plantas silvestres, que a las plantas de jardín.
Porque las plantas silvestres les cae lluvia, les cae granizo, les cae ventarrones y ahí están, pero no son podados y en cualquier rato te sacan los ojos. Pero las plantas de jardín, tú sabes cómo las llevas, cómo las trasplantas, quitas un piecito y dices, aquí está. Va que qué diferente es estar en una casa que te forma. A mí me gustó mucho lo que Giovanni dijo el viernes pasado, que dio un testimonio de la formación que el Señor le estaba dando en esta casa y que él se daba cuenta que su carácter, el carácter de su papá y de su familia ya no era el mismo. Y en eso me gocé, porque sí hay formación entonces. A ver, ¿cuántos han sentido que han sido formados aquí en cierta área? Tienes que aprender a someterte a la autoridad establecida por Dios. Aunque eso muchas veces es que no entiendo el por qué lo estamos haciendo así. Si lo podemos hacer de esta forma, tu forma puede ser muy buena, pero hay una directriz diseñada por Dios. Mira pues, cuando Moisés saca al pueblo de Israel, que Dios lo envía a sacarlo, los días para llegar a tierra prometida eran de 3 a 7. Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea, que no es divina, que no era de Dios, ir a reconocer la tierra. Y díganme ustedes, ¿a quién se le ocurrió esa brillante idea? Moisés como que se le olvida oír a Dios, porque Dios le dice, vayan y posean la tierra. Viene él y dice, vayan y reconozcan. Manda 12. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que uno aprende de eso. Manda 12, que 2 son leales y 10 no. Porque vienen con su pito y su tambor, todos aquellos 10 con las grandes uvas del tamaño de un balón de básquetbol. Dicen, la tierra es buena, pero hay gigantes, muchachos. Y no llega a darle el informe a Moisés, se lo dice al pueblo. Lo primero que Dios empieza a hacer con Moisés es decirle, mira, trabaja con gente leal. Y no mandó a cualquiera, mire, ya mandó príncipes de cada tribu, pero que eran silvestres. Y solo tenía 2 que había formado. ¿Cuántos había formado Moisés? Josué, pero en realidad no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, el que salva. Mientras que Josué significa Jehová salva. Ya vio el nombre, cómo cambió. Oseas, yo soy el que salvo. Josué, Jehová es el que salva. Porque nadie puede salvar si Dios no lo envía. ¡Qué tremendo! Ahora, el nombre Caleb tiene una connotación y es perro. La connotación no es como perro de la calle, es perro de la casa. O sea, perro que lame la mano del amo. O sea, fidelidad. Jamás un perro va a morderle la mano a su amo. Pero la dicha que tiene tu perro al verte. ¿No has visto a tu perrito? ¿Cuántos tienen perros aquí? Cuando te mira, ¿qué hace? Brinca, salta, se mueve. Porque es una emoción de lealtad. Eso tenía Caleb y Josué. Los otros 10, si usted investiga, por favor, mire, para los que les gusta predicar, investigue los nombres de los 10 y hay uno ahí que contaminó a los 9. Investíguese todos los nombres y hay uno solo que contaminó a todos los 10. Por los nombres guíese y se va a dar cuenta quién fue. Que para probar la gente leal lo muevo de puesto. Ahí está el problema. La gente a veces quiere estar donde le gusta estar, pero cuando se le mueve no puede avanzar. Por eso es necesario moverlo, ¿va? Mire, a ver, los que tenemos niños ya grandes, adolescentes, mutantes, cuando eran niñitos, pero cuando le quitabas algo, se iban con la mamá o se iban con el papá. Me di su lealtad de pequeño, vas a ver. Él sabe cómo, cuándo juega, porque lo que busca es solo ser leal. Así mismo. El punto aquí 2 es la lealtad como protección y cuidado. Muchos de ustedes tendrán que aprender a honrar al hombre de Dios, aunque yo no esté con ustedes. Cuando le pregunten, ¿quién es tu pastor? El pelón ese pelón de Obed. Usted tiene un problema, no sabe lealtad. Porque imagínese, ¿y ese es tu hijo? Sí, ese panzón feo, chaparro. Es mi miembro. No sé qué hace aquí, pero imagínate que yo hable así. No, ese es un hijo de mi casa. Él es una bendición. Amén. Entonces, lealtad y protección. Tú debes proteger y cuidar el legado espiritual del hombre de Dios. Date la connotación. Segundo libro de Reyes 2:9. ¿Cómo proteges tú el legado de un hombre de Dios? Por si te das cuenta, acá tenemos casas de paz y yo espero que a finales podamos tener, hermanos amados, por ahí por noviembre, una escuela de casas de paz, para abrir nuevas casas de paz. Pues para que no solamente estén 2 pastores acá, sino haya más pastores. Pero entonces en noviembre, creo que todo noviembre vamos a tener escuela para casas de paz. ¿Qué se hace en una casa de paz? ¿Por qué tengo que tener gente? ¿Por qué tengo que tener personas que me ayuden? Amén. Por lo menos 5 personas debe tener dentro de la casa. 5. Y los demás deben de ser de otra esfera. ¿Está dispuesto? Porque usted tiene que tener su casa de paz. Si la visión es tener casas de paz.
Entonces nosotros ganamos gente, amén, a través de casas de paz, transformándolas, amén, nuestras colonias y alcanzando para Cristo las naciones. Esa es la visión del Rey de Gloria. Ahora, segundo libro de Reyes 2:9, dice: y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, y antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, lo que usted necesita es que la unción se le herede para que el legado continúe. Pero ¿cómo lo va a hacer? Primero sirviendo en esta casa. La lealtad al servir es importante. Debes de comprometerte que esa visión se cumpla, ganar más almas. Pero el que no trabaja, bueno es. Entonces trabajamos en lo secular y no nos alcanza. Ahora ganemos almas y va a darse cuenta cómo nos alcanza. Si nos propusiésemos un alma al mes, cada uno de los que está aquí, ay Dios mío, hermano, tendríamos abundante comida en nuestras casas, porque Dios paga bien. Si siendo poco fieles, entonces sí, Dios sabe financiar a la gente que gana almas. Y yo quiero seguir ganando almas para el Señor. Ay Dios mío, ¿cuántos quieren ganar almas? Es la forma de velar por la visión y la misión. Pero ese es su trabajo, pastor. No, ese es trabajo de la iglesia. Y usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Hablar de Cristo es nuestro deber, nuestra asignación, nuestro llamado, para proteger lo que Dios nos ha dado. Por eso tú recibes una delegación. Hasta ahorita, gracias a Dios. Pero los nuevos que vengan van a pasar un proceso. ¿Cuál va a ser el fundamento de nuestro proceso para que aprenda, hermanos, o para que tome un privilegio? A ver, ¿qué tienen que probar? Lealtad. Por eso dichoso usted que está aquí, ya mire, sirviendo, alabando, predicando, cantando, como el oro. Entonces tú debes de estar dispuesto a sacrificar tu comodidad para proteger la obra de Dios. Por eso necesitamos hombres de Dios que se peguen. Mire, la alta demanda viene ahorita para los predicadores. De la misma forma o de otra forma o más alta, para que la gente diga: ¡oh, qué bendición! ¡Qué palabra! Me fui lleno. ¿Cuántos se van a levantar? Pero para eso hay que orar. Dígale que hay que orar, hay que leer, hay que ser corregido. Evitando el espíritu de rebelión. ¿Cómo vas a tú cuidar al hombre de Dios o ser leal al hombre de Dios? Evitando. ¿Evitando qué? La rebelión. Debes evitar a toda forma la rebelión contra el hombre de Dios. Mire, no hay peor cosa, escuche muy bien, que usted y yo tengamos un problema. No hay peor cosa dentro de una iglesia que el pastor y el miembro estén en clavos, que no se hablen. No hay peor cosa que eso. Eso crea distancia. Y usted y yo no podemos permitir que venga un espíritu de rebelión a nosotros. ¿Estamos claros? Tenemos que aprender a decir las cosas buscando reconciliación. No buscar que esto arda. Por eso todos debemos de aprender a mantenernos cerca. Pero alguien de lejos no lo conoces, no sabes quién es. Estoy hablando de atributos malos, sí, pero hay atributos buenos, como alguien que te ayuda y es constante. Cuando le pides la mano, ahí está. Eso es alguien de cerca. ¿Cuántos quieren estar de cerca? Mire, y le quiero preguntar, imagínate, habían 120 en el aposento alto. No sé qué tanto era grande el aposento alto, si era un corredor o era un espacio grande, pero si estaban muchos días ahí orando, ayunando, hermanos, comiendo los mismos frijolitos volteados. Tema de pleito dentro del aposento alto: es que yo no quería mis huevitos con cebolla ni tomate. Es que yo no... mira, hermano, es que el hermano se tardó. Y era un solo baño para 120. Aprendieron a estar unidos, unánimes, juntos. Hay que estar de cerca. Y hay cosas que sí necesitan ser cubiertas por amor a ser publicadas con odio. Si lo que yo voy a decir de mi hermano lo va a matar, mejor no lo digo. Mejor lo cubro. Pero es que choro y consentidor, no, ahí no aplica. ¿Por qué? Porque vas a hacer que tu hermano se acerque al altar. Y el que hace que su hermano se acerque al altar ha ganado un amigo. Aleluya. O sea, le haces ver que está mal y lo acercas, se reconcilia con Dios y no pasó nada. Qué tremendo, qué rico cuando uno empieza a hacer las cosas como deben de ser. Si un hermano se te acerca y te confía que pecó, acércalo al altar. Jamás lo distanciemos del altar, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos para reconciliar al mundo con Dios, y máximo si es mi familia en Cristo. No permitas que las críticas destructivas o la murmuración siembren discordias en tu corazón. Yo sé que tengo falencias todavía, unas visibles, otras invisibles, pero las tengo.
Y yo sé que a algunos le picaban los dedos por escribir. Abominable hijo del demonio. Pero lo más sensato es quedarse callado. Pero cuando usted vea que alguien ya empieza a criticar, ahí detenga la discordia, dígale, no es así. Santo, pues debemos recordar que la rebelión no solo es contra el hombre de Dios, sino contra el mismo Dios. Yo sé que Dios me colocó como ministro de esta casa. Yo sé que soy llamado a esto. Yo ya estoy convencido de ello. Amén. Yo sé que ustedes me aman. Como yo les amo. En un momento tenemos altercados, pero calidad, porque resolvemos las cosas en el momento caliente y al rato estamos con mente fría y tomándonos un jugo. Ahora, ser leal significa abstenerte de las críticas destructivas. ¿Qué te vas a abstener? Y de las murmuraciones y acciones que pueden sembrar discordia. Te tienes que distanciar. En esta casa no podemos hablar mal de los unos de los otros. No hay aménes. No podemos hablar de fulano porque canta malo. Si pudo tener un mal momento tocando. Amén. Puedo tener un mal momento olvidándose la letra. Pero eso no me da derecho a burlarme de él.